dos corrientes que serían el racionalismo y el empirismo, ¿no? Entonces ahí encontraremos que, y ya lo vimos, ¿no? Las bases y los problemas de la filosofía moderna, como este campo de batalla o estas piezas de ajedrez que quedan puestas, las pone el mismísimo Descartes, y que van siguiendo por ahí otros filósofos para criticar a Descartes, para ponerse a su favor o para modificar algunas ideas de su planteamiento filosófico, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos en el ciclo anterior, ¿no? Un poco esta diferenciación entre empirismo y racionalismo que tienen como el mismo campo de batalla. Y el campo de batalla son las ideas, son las representaciones, es el interior de la conciencia, ¿no? El clasificar estos contenidos de la conciencia que tenemos y tratar de entender los procesos mentales que rigen o que ordenan la producción del conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino también otro tipo de experiencias, como las experiencias de la moral, las experiencias de la política, las experiencias de la lógica. Todo se reduce a una suerte de conocimiento de los procesos mentales, ¿sí? Y de los contenidos de la conciencia, que es, como recuerdan, el único ámbito seguro que tenemos en la modernidad, ¿no? Entonces, esta batalla o este conflicto que a veces no es un conflicto tan radical, ¿eh? Y tanto el empirismo como el racionalismo, les digo, comparten este campo de batalla, estas ideas del sujeto, de la subjetividad. Entonces, como que los giros o las oposiciones son de repente muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que digamos que Descartes es un racionalista y que John Locke es un empirista, no quiere decir que John Locke no cree en la razón, para nada. John Locke es un racionalista en el sentido también de confiar en esa cualidad y capacidad racional. Más bien, los puntos de diferencia y los aspectos que los distinguen hay que ser muy sutiles, ¿no? Quizás el aspecto principal que distingue al empirismo del racionalismo es la doctrina del innatismo, ¿no? O esa idea cartesiana de que nosotros venimos al mundo con ciertas ideas innatas, ¿no? Con ciertos conocimientos que no pueden provenir de la experiencia, ¿no? Ese sería una suerte de diferencia, ¿no? Importante. Ya vimos algunas, ¿no? La idea de que el empirismo, por su misma orientación a buscar todos esos contenidos a partir de la experiencia, se encuentra con problemas para comprender ciertas ideas de la metafísica, ¿no? Como la idea de la sustancia o la idea, por ejemplo, del yo, ¿no? Que va a ser muy importante en David Hume, ¿no? La crítica de la idea del yo, pero sí ven como estas orientaciones, ¿no? Mientras que el metafísico, más bien el racionalista, tiende mucho a crear una metafísica, una suerte de creencia en esta capacidad de la razón, ¿no? De una capacidad a priori que no requiere experiencia para poder conocer la estructura misma de la realidad. No sé, sería una diferenciación interesante, ¿no? Que el racionalista considera que basta con analizar relaciones lógicas en el pensamiento para poder conocer cómo es la estructura del mundo, ¿sí? Y eso es una diferenciación interesante porque el empirista diría, no, para conocer el mundo, conocer lo que son las cosas, en cierta medida se requiere los sentidos, se requiere la experiencia. Y eso es muy interesante, eso es una diferenciación que tienen, ¿no? El empirista tiende a ser antimetafísico, tiende a no confiar en esta creencia en la sustancia, en hablar de un sistema absoluto de conocimiento a priori a partir de la pura razón. Y pues tenemos estas dos posturas, ¿no? Empirismo y racionalismo. El racionalista suele ser como más optimista respecto al conocimiento a partir de la razón pura, que es una noción que va a ser interesante para Kant, la razón pura, o sea, una razón por sí misma que tanto puede conocer la razón sin experiencia. Entonces, lo que vemos por aquí es que hay un conflicto y que el tema es el conocimiento.
¿Cómo garantizamos, cómo fundamentamos el conocimiento de la realidad? El punto de partida es nuestra propia conciencia y de nuestra propia conciencia tenemos que ir saliendo al mundo a corroborar que nuestras ideas corresponden con las cosas. Ese es uno de los grandes temas y grandes quizás temas irresolubles que va a proponer lo que llamamos la primera modernidad, ¿sí? Esta primera modernidad que arranca con Descartes, ¿no? Pasa por John Locke, que es un empirista, pasa por Leibniz, por Spinoza, ¿no? Y luego llega hasta los críticos o ciertos críticos ya de la modernidad, que son Rousseau. Rousseau es un gran crítico de la modernidad. Hume es un gran crítico también de estas creencias en el yo como sustancia, de la creencia misma en el concepto de causalidad, ¿no? Para John Locke, al final de cuentas, lo que nosotros hacemos es creer que lo que asociamos en nuestra mente, producto de un hábito y que se repite muchas veces, caemos en asociarlo de manera absoluta y creemos que hablamos de relaciones entre las cosas del mundo, pero no es así, dice Hume. Solamente estamos en nuestro propio pensamiento estableciendo relaciones, pero nunca podemos saber si las relaciones que establecemos entre las ideas realmente se den de manera absoluta en el mundo, ¿no? Entonces, la filosofía de Hume tiene un final pues escéptico. Hume no nos dice que la razón, más bien Hume no nos dice que no sirva la causalidad. Hume no nos dice que, por ejemplo, que no sirva lo que pensamos del mundo. Al contrario, Hume diría, no es útil pensar relaciones causales entre las cosas. El hecho de, digamos que el punto de Hume simplemente es este. No es que nos sirvan esos principios para conocer las cosas, más bien son útiles para conocer el mundo, para nuestra relación con el mundo. Pero esa utilidad no significa que así sean las cosas en sí mismas. Entonces Hume por ahí también preludia una suerte de pragmatismo, pero Hume no está diciendo que nos sirva. Lo que dice Hume es, no podemos, y esto es, yo lo pondría a Hume así. Hume dice, no podemos justificar racionalmente nuestros principios con los cuales interpretamos la realidad. No podemos justificarlos racionalmente y por lo tanto la razón misma queda como huérfana, como que ya no encuentra una manera de justificarse a sí misma. Y justo ahí es donde entra nuestro querido filósofo Immanuel Kant, ¿sí? Entonces, Immanuel Kant inaugura un rompimiento, no solamente con la primera modernidad que inauguró Descartes, sino que inaugura un intento de trascender esos conflictos irresolubles entre el racionalismo y el empirismo. Kant quiere superar esos conflictos, eso es una manera de ponerlo para algunos. Kant tiene como tendencias tanto racionalistas como empiristas, ¿sí? O sea, yo no podría decir que Kant sea un racionalista, pero tampoco podemos negar que Kant sigue teniendo ciertos intereses racionalistas, ¿no? Y ciertas posturas que podríamos considerar dentro del racionalismo válidas, pero tampoco podemos negar que Kant le da un valor muy importante a la sensibilidad, ¿sí? A la facultad del conocimiento sensible para poder conocer el mundo, ¿sí? Entonces no quiere decir que Kant diga que se requiere solamente sensibilidad. Kant dice que es una condición necesaria para conocer el mundo, el hecho de que los objetos no sean dados a la sensibilidad. Es una condición necesaria para conocer, pero no es una condición suficiente, ¿sí? Hacen falta otras condiciones que son para él las que aporta el sujeto. Entonces, digamos que el movimiento de la filosofía moderna es una tendencia a decidir entre lo que es una postura también idealista y una postura materialista, ¿no? Por ahí habrá estos conflictos también en la primera modernidad, pero hasta aquí Kant llega y se da cuenta que tiene que cambiar como las piezas del juego, ¿sí? Si queremos
resolver los problemas de la filosofía que nos planteaba Descartes, esta diferencia entre sustancia pensante y sustancia extensa, mundo interior, mundo exterior, material. Entonces tenemos que cambiar las reglas del juego, dice Descartes, dice Kant, perdón, y ya no podemos hablar de sustancias en el sentido metafísico. Por eso Kant dice, bueno, vamos a emprender este proyecto filosófico que se va a llamar una crítica de la razón pura, porque vamos a ver, primero, antes de hacer metafísica, antes de ver si podemos conocer el mundo, hay que ver y analizar la facultad que tenemos de conocimiento, conocer sus procesos, conocer los contenidos que aportan las facultades del sujeto y luego ya ver si podemos ser capaces de conocer sin experiencia, de conocer puramente a priori el mundo, de conocer la realidad. Entonces Kant va a cambiar el juego. Kant, como ustedes lo saben, Kant es un pensador de corte idealista. Él mismo nunca niega que su filosofía se llama idealismo, pero no hay que confundir el idealismo de Kant y pensar que para Kant solamente el sujeto es real y sus contenidos de conciencia es real. O sea, Kant no es un solipsista. Kant no afirma, y también depende de la lectura que hagamos de Kant, ¿no? Y de las dos ediciones, porque hay dos ediciones de la crítica de la razón pura, eh, pero ahí hay mucha tela donde contar, hay muchos intérpretes, hay muchas interpretaciones. A algunos les gusta el idealismo de Kant, o sea, la parte idealista. Otros autores más contemporáneos rechazan toda esa parte de, de como conceptos o metáforas que tienen que ver con el idealismo y lo desechan. Pero en última instancia, Kant es un pensador idealista y uno tiene que ver qué hace con el idealismo de Kant, y Kant piensa que hay un sujeto. ¿Sí? O sea, Kant parte de que hay una subjetividad también, como Descartes, pero la subjetividad kantiana no es una subjetividad de carácter temporal. ¿Sí? Ahí yo pondría un énfasis en esto, ¿no? Nosotros cuando hablamos de nosotros mismos, cuando Descartes hablaba del yo, parece que hablaba de un sujeto empírico, ¿sí? De un sujeto donde los procesos de la conciencia, ¿no? Tienen un carácter temporal, ¿sí? Temporal, porque la conciencia es tiempo, eso desde San Agustín lo sabemos, ¿no? La conciencia es tiempo. Entonces, el sujeto empírico y es un sujeto de esa medida, en esa medida psicológico, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué comiste ayer? Pues, bueno, comí enchiladas, comí pizza, etcétera. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque en el río de la conciencia yo puedo acceder a los pensamientos y a lo que estaba sintiendo ayer mientras estaba comiendo. Sabía que yo era ese sujeto que estaba comiendo esa pizza o esos chilaquiles y entonces me acuerdo del sabor, me acuerdo con quién estaba, de qué estábamos platicando en ese momento y todo eso es un sujeto empírico porque es el ámbito también del sujeto de la experiencia del mundo. Sin embargo, bueno, igual bueno, cuando Descartes hablaba del sujeto y John Locke también, mucho podemos asumir que ellos hablaban de un sujeto empírico que tiene acceso a los contenidos propios de su conciencia. Mientras que, y esta es la subjetividad, esta es una forma de subjetividad, ¿eh? Esto de la subjetividad empírica, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo percibo del mundo, lo que yo hago, soy consciente. Hay una conciencia empírica aquí, ¿no? No, y también una autoconciencia empírica, quizás, ¿no? Autoconciencia empírica, porque les decía, sabes que eres tú, ¿no? Sé que soy yo, ¿no? El que estaba comiendo ayer, ¿no? Sé que soy yo, que no era otro, ¿no? Y de alguna manera, esa conciencia empírica, todo esto es psicologismo, ¿eh? Todo esto es psicológico. Eh, lo que va a hacer, y es una manera de entender la subjetividad, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que yo pienso del mundo, mi relación con el mundo, mis acciones, ¿no? Eso es sujeto empírico y tiene un orden en la conciencia o tiene un lugar en la conciencia porque soy consciente de que soy yo también el que está sintiendo esto.
Hay una suerte de conciencia y autoconciencia ahí, ¿no? Hay un yo empírico en ese sentido. Digamos, y con esto ya vamos avanzando, ¿no? Con esto cierro esa parte. Para Kant, y eso es una parte muy importante, para Kant no solamente hay un sujeto empírico, sino que hay un sujeto que él llama trascendental, ¿no? Y cuyos procesos y, digamos, actividades no se dan en el orden del tiempo, sino que se dan como supuestos, o sea, como de alguna manera como condiciones de la conciencia empírica. ¿No? Entonces no podría, y esto obviamente aquí habría otro tipo como de subjetividad, ¿no? Y sería un sujeto psicológico, no, digo, no sería psicológico, sería como trascendental. Y habría también, o todo el proceso que Kant hace en la crítica de la razón pura es conocer esas condiciones trascendentales que no son empíricas, sino que son a priori. Todo ese conocimiento para Kant es lo que llama un conocimiento trascendental, ¿no? El conocer esas condiciones que hacen posible la experiencia y el sujeto empírico. Entonces, esto que llamamos sujeto trascendental englobaría para Kant todas las condiciones que hacen posible nuestra experiencia empírica del mundo, pero no solo nuestra experiencia empírica del mundo, sino también la ciencia misma, la experiencia científica del mundo, ¿no? Entonces, ese sujeto trascendental o esos procesos, eh, procesos y también podríamos llamar contenidos y actividades, no se dan en el orden del tiempo, son como son supuestos, son presupuestos del sujeto, digamos, empírico. Entonces, la investigación kantiana, esta investigación que realiza Kant en la crítica de la razón pura, Kant muchas veces dice que no es psicología. Kant tiene una muy mala opinión de la psicología, ¿no? Para empezar, no es algo psicológico, no está en el orden del tiempo, algunos dirían que son condiciones lógicas, pero no es tampoco tan exacto llamarlas condiciones lógicas, porque la lógica para Kant tiene que ver con otra cosa. Algunos las llaman condiciones lógico-trascendentales y en realidad me parece pues adecuado esa manera de entenderlo, condiciones lógico-trascendentales y porque no son ilógicas completamente, pero no son del orden del tiempo, no son condiciones psicológicas, no sé si me explico. Y una condición de conocer el mundo que Kant diría es el concepto de causalidad, ¿no? El concepto de sustancia, que para Kant no son conceptos que aprendamos por la experiencia, sino que son parte del paquete que tiene el entendimiento humano para comprender el mundo. Ojo, eh, Kant no es un innatista. Kant no dice que sean innatas, ¿sí? Kant dice que son a priori. Algunos dirán que es lo mismo, ¿no? Que Kant nada más está jugando con la expresión, ¿no? Pero ese es como lo que Kant cambia, ¿no? Kant dice, bueno, mi investigación filosófica no es una investigación empírica. Yo no estoy investigando la experiencia, yo no estoy investigando las condiciones empíricas del conocimiento, ¿no? Porque hay condiciones empíricas del conocimiento. ¿Sí? El hecho de que yo necesite los ojos, toda la estructura orgánica, la organización que tiene el ojo, para que yo pueda ver cómo se procesa esa información, digamos, en la mente, en el cerebro. Eso no le interesa a Kant. Eso sería una labor de la neurociencia, de la neurología. Kant está viendo el conocimiento como un producto ideal de la razón humana o del sujeto humano. Y en ese sentido dice, bueno, para conocer el mundo, una condición que también es importante que nosotros tengamos es la condición del tiempo, ¿sí? La condición de la temporalidad, ¿no? No podríamos experimentar el mundo sin el tiempo y el tiempo entonces no es una condición empírica, es una condición a priori. El tiempo no es algo del mundo, sino es algo de la subjetividad trascendental, ¿no? Por ahí, para dividir un poco estas ideas así, yo creo que el gran aporte, o digamos,
¿Cómo cambia Kant la jugada del racionalismo y del empirismo? Es que Kant dice, yo no hablo de un sujeto empírico, yo estoy hablando de un sujeto trascendental, que es el presupuesto del sujeto empírico y que es, digamos, la condición de la experiencia del mundo, ¿no? Entonces, el sujeto trascendental sería la condición de la experiencia del sujeto empírico, aunque nosotros no lo tenemos como presente. O sea, yo experimento el mundo a través del tiempo, pero yo nunca veo el tiempo, diría acá. Yo nunca veo el tiempo, pero la temporalidad es una condición necesaria para que yo perciba las cosas. Entonces, se trata de una condición a priori, diría Kant, necesaria. ¿Sí? A priori para Kant significa necesario y además universal. Entonces, el ámbito, o sea, lo que estudia la crítica de la razón pura es el sujeto trascendental, las condiciones que hacen posible el conocimiento. Por eso yo creo que Kant cambia la arena del debate filosófico, ¿sí? Y vamos a ver las razones, ¿no? Vamos a ver las razones por las cuales lo hace, ¿no? Una razón por la que Kant cree que no es suficiente el sujeto empírico es porque si nosotros basamos las ciencias, y aquí Kant no es un empirista, si se fijan, Kant no es un empirista. Kant dice las ciencias no se basan meramente en los sentidos. Si nosotros basáramos los conocimientos científicos universales y necesarios en los sentidos, jamás tendríamos ciencia. Los conocimientos científicos se basan en la necesidad y en lo a priori que tienen las condiciones trascendentales del sujeto trascendental, ¿no? Entonces nosotros aportamos, dice Kant, no Carlos, no Juanito, no Pedro, no, el sujeto trascendental aporta condiciones necesarias que nos permiten ver el mundo más o menos de la misma manera, ¿no? Compartimos un mundo, una naturaleza empírica, porque compartimos estas condiciones trascendentales para poder conocer las cosas, ¿sí? Entonces, este es creo que un movimiento, parece muy, digamos, como, sí está cambiando esto a esto, se acabó, ¿no? No, pero es muy revolucionario. A partir de Kant, el debate ya no va a ser el mismo, ¿no? Las condiciones de la discusión ya no van a ser iguales, y esto es lo que aporta un poco la crítica kantiana al conocimiento, ¿no? Mostrarnos que hay condiciones que condicionan, obviamente, nuestro conocimiento del mundo, nuestra experiencia del mundo, y que esas condiciones no provienen de la experiencia, sino que son aportadas por ciertas estructuras de la mente humana que no son empíricas, que no provienen de la experiencia, ¿no? Pues por eso la filosofía de Kant se suele llamar una filosofía trascendental, porque a Kant lo que le interesa en todas las críticas de la que hace es encontrar esas condiciones a priori que hacen posible el conocimiento, que hacen posible la experiencia moral, porque la moral también para Kant es universal y necesaria, entonces tiene que venir de la razón, nuestra experiencia estética del mundo, la experiencia de la belleza y del arte y de la teleología, o sea, de las finalidades, todo eso lo aporta el sujeto para Kant, ¿sí? Entonces Kant, como pueden ver, es una figura muy importante. Después de Kant viene Fichte, que es otro pensador muy importante, muy, como diría, pues un poco ignorado a veces en la transición de Kant a Hegel. Fichte es muy dejado de lado o no se le presta mucha atención, pero Fichte quiere continuar el proyecto kantiano, ¿no? La filosofía de Fichte también puede considerarse un idealismo, ¿no? De cierta manera. Después de Fichte vendría Schelling, ¿no? Aunque Schelling es compañero y compañero de Hegel, ¿no? Están por ahí a la par trabajando juntos en cierto momento. Hegel y Schelling trabajan de la mano en Jena, que es esta ciudad en Alemania, donde es como un centro muy ilustrado, donde la filosofía kantiana en Jena se empieza a expandir por Europa y por todo el círculo intelectual del momento. Y de Schelling venimos a Hegel, ¿sí? Entonces el siglo, como ven, este siglo está muy influenciado por el idealismo, ¿sí? El idealismo es una fuerza importantísima todo este siglo, y creo que es importante tomar en cuenta eso. Es un siglo de idealismo, porque después, bueno, Schopenhauer
también es un pensador que yo pondría en el idealismo. Schopenhauer es un pensador que sigue o quiere seguir o trata de decir o dice que quiere seguir a Kant al pie de la letra, al verdadero Kant. Entonces Schopenhauer es un pensador idealista también. De ahí tendríamos el siglo de acá, que sería más materialismo. Aquí está el materialismo, ¿sí? O sea, después de un siglo donde el idealismo juega como la ideología o la forma de pensar fundamental, tenemos que el idealismo decae, obviamente, y empieza a surgir el materialismo, ¿no? La figura de Karl Marx en el siglo XIX y también la de Nietzsche. Nietzsche también es un gran crítico del idealismo, de Hegel particularmente, y Nietzsche se acercaría mucho más a posturas materialistas y mucho más críticas, ¿no? Igual Marx, entonces por ahí, para que vean este movimiento. Siglo XVIII es más idealista, siglo XIX todavía hay influencias del idealismo de Hegel, pero ya empieza a girar un poco más al materialismo, ¿no? Y el materialismo ya es otra filosofía que va a ser importante en el siglo XIX, ¿no? También a principios del siglo XX, ¿no? Después hay un pequeño resurgimiento en el siglo XX de Hegel y de Kant con el neocantismo, y Hegel también revive por ahí en algún momento, luego otra vez vuelve a caer, ¿no? Entonces, hasta aquí todo bien. Hasta aquí dudas, preguntas. Mónica, Sebastián, Fernando, qué bueno que se integraron. Elías igual, Edwin, Diego. Eh, hasta aquí todo bien. ¿Cómo ven? Maestro, Entonces, no sé dime, si dime. nos pudiera recordar a qué se refiere con idealismo y con materialismo. No sé Ujú. si lo tengo tan claro. Ok, pues mira, el idealismo es una corriente, es una postura metafísica. Vamos a ponerlo así. Hay distintos tipos de idealismo, ¿eh? Ahora sí que tampoco hay que echar a todos los, ¿cómo lo diría? O sea, decir bueno, Hegel es un idealista, Kant es un idealista, Fichte es un idealista, pero no hay que echarlos como que todos pensaban lo mismo, ¿no? Porque entonces no serían pensadores diferentes, ¿no? Y hay diferencias profundas a veces entre ellos, ¿no? Vamos a ponerlo así, Catalina, haga su preguntar. Una posición metafísica, ¿no? Una posición metafísica es aquella que afirma algo sobre la realidad, ¿sí? Algo sobre la realidad, ¿no? Si te preguntara, bueno, ¿qué es la realidad? ¿Qué me dirías? ¿La realidad es material o es espiritual, ¿no? Lo que dicen algunas posturas idealistas es que el idealismo sostendría que, que lo real es la conciencia, ¿no? Lo real es la conciencia o lo espiritual, ¿no? Entonces, se suele pensar que el idealismo, o una manera de entender el idealismo, rechaza la existencia de la materia, ¿no? O sea, la materia sería como una creación de la conciencia, ¿no? Pero no sería algo real. Lo único real sería lo espiritual, la conciencia o el yo, ¿no? Y todo lo que está fuera del yo, la materia, el objeto, sería como una suerte de creación de la conciencia, ¿no? Entonces, el fundamento o lo único real para el idealismo, para una manera de entender el idealismo, sería el yo, ¿no? O la conciencia, ¿no? O el espíritu. Lo real es el espíritu, diría Hegel, ¿no? Lo más real es el espíritu, ¿no? Esa sería una manera de entender el idealismo, ¿no? Cuando decimos que lo que fundamenta la realidad o la realidad en el fondo es espíritu, o en el fondo, aunque tú veas una realidad material con la que chocas, etcétera, en el fondo no es más que una producción de la conciencia, es una creación del yo, esto, como una ficción del espíritu, una postura tipo Matrix, ¿no? El mundo donde vive Neo es un mundo creado por computadoras, es una ficción. El idealismo, en algunas posturas como posición metafísica, diría que solamente lo real es la conciencia, los contenidos de la conciencia o el yo, ¿no? Eso es una posición metafísica porque afirma algo de la realidad. Entonces, el materialismo, como una posición metafísica, que diría, bueno, solo existe
en realidad la materia, ¿no? La materia es lo único real, ¿no? Y lo que compone las cosas. Entonces, para el materialismo, la mente sería una producción del cerebro, de alguna manera. Lo real es el cerebro. No hay espíritu, no hay conciencia, no hay yo, no hay alma. Lo real es la materia. En el fondo, la realidad es material, es materia. Habrá tipos de materia, pero en realidad hay una materia que es el fondo de las cosas. Insisto, no confundir, hay muchos tipos de idealismo, hay otros tipos de materialismo, ¿no? El materialismo, por ejemplo, de Epicuro, ¿no? Epicuro, que es un autor de la antigüedad que seguro ubicas, ¿no? Y que es del helenismo, del epicureísmo, es un materialista Epicuro, ¿no? Digamos, los Leucipo y Demócrito, quienes son los atomistas, también son materialistas, ¿no? Entonces no hay que confundir, pero lo que digo en esta diferenciación es que como posiciones metafísicas serían como posturas que afirmarían qué es real. Bueno, el yo, el idealismo, la conciencia, el espíritu es real. Tú y yo materialmente no somos reales. Lo que es real es la conciencia nada más. Hay que explicar desde el idealismo cómo tenemos experiencia del mundo material. Si lo real solamente es el yo y la conciencia, el espíritu, hay que explicar cómo tenemos esta experiencia material del mundo. En el materialismo, por ejemplo, si lo real es la materia, pues hay que explicar cómo surge esto que llamamos la conciencia, ¿no? Si solo hay materia en el mundo y la materia solo obedece a causas mecánicas, ¿no? Causa y efecto, y no hay nada espiritual en ellas, ¿no? Creo que ahí sería un poco la cuestión. No sé si más o menos te aclaré, Catalina. Sí, muchas gracias. Son posiciones metafísicas, idealismo y materialismo. Cuando las ves como posiciones metafísicas, son como contrarias, ¿no? Se oponen, ¿no? Porque una afirma que la conciencia es lo real, la otra es que la materia, y se oponen porque niegan lo que la otra afirma. Eh, Ahora te diría, cuidado, porque bueno, Hegel es un idealista, ¿no? Y Hegel nunca niega que la materia no exista. Entonces, no, te digo, hay muchos tipos de idealismo, eh, pero en el fondo los podríamos distinguir así, como generalmente, aunque tendríamos que hacer, te digo, como matices, por ejemplo, en Hegel, por ejemplo, en Schelling, en Kant, pero es como un poco la cuestión general para no entrar en ello, ¿no? O sea, el hecho de que Hegel sea un idealista no implica que niegue que la materia no existe. O el hecho de que Kant sea un idealista, Kant nunca dice que la materia no sea real. Kant nunca lo dice, ¿no? Entonces, son como interpretaciones que uno puede hacer a final de cuentas y que en realidad son como matices que hay que darle, ¿no? Pero como generalmente así podemos distinguirlas, ¿no? Las posiciones. Entonces, pues entrando ahora sí un poco en ello, me gustaría decirles que, bueno, ¿cómo comienza el pensamiento de Kant? Con una pregunta por la metafísica. ¿Sí? Kant piensa que hemos llegado a un punto en la historia de la filosofía donde tenemos que preguntarnos si realmente la metafísica es posible. ¿Sí? Y todo esto, o como les decía, por este debate, ¿no? Entre empirismo y racionalismo, ¿no? El racionalismo que afirma esta capacidad de la razón pura, de una razón que puede conocer sin experiencia. Y bueno, nada más rápidamente acá. Elías pregunta si el solipsismo sería un idealismo muy radical. Sí, el solipsismo sería una manera de idealismo muy radical y extrema, porque dice, solo sé que existo yo y mis pensamientos. Una manera, eh, algunos piensan, Elías, que el idealismo lleva al escepticismo también, que el idealismo es una manera de ser escéptico, porque dirías, bueno, el solipsista diría, yo solo sé que existo yo, porque tengo acceso a mi conciencia y a los contenidos, y no sé si el mundo exterior exista, tampoco sé si hay otras mentes realmente más allá de la mía, yo solo sé que yo existo y mis pensamientos. Se acabó. Una postura solipsista esa, y sí sería una manera de idealismo muy radical y también de escepticismo. Pues por eso también a los materialistas no les gusta mucho el idealismo porque lleva a posturas escépticas también, puede llevar a escepticismo, ¿no? Entonces, eh,
Insisto, es un tema muy interesante y tiene muchos matices el tema del idealismo en la historia de la filosofía, ¿no? Porque hay un idealismo antiguo y un idealismo moderno, que es el que estamos viendo aquí. A ti, Elias, por comentar. Entonces, el problema es este, llegamos a un punto, dice Kant, en que debemos preguntarnos, ¿es posible la metafísica? Ojo, esa pregunta kantiana, como a Kant le gusta mucho preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles son? Dice, y Kant le gusta hacer esta pregunta, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de algo, ¿no? Un poco, hay condiciones materiales, obviamente, ¿no? Condiciones materiales, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una casa, ¿cuáles son las condiciones materiales para poder construir una casa, ¿no? ¿Qué necesito yo para ver la casa ya construida? Condiciones. También habría para Kant condiciones lógicas, ¿no? ¿No? Como condiciones lógicas trascendentales, ¿no? Que son las que le interesa a Kant, ¿no? Y Kant diría, bueno, ¿es posible la metafísica? Pregunta por las condiciones de posibilidad de algo, dice Kant. Es una pregunta de corte muy kantiano. ¿Cómo es posible, por ejemplo, hacer un juicio científico? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad? Y entonces Kant comienza la crítica de la razón pura, preguntándose en el prólogo, dice, bueno, la razón humana, esta razón que tenemos los seres humanos, porque Kant nunca pone en duda la razón. ¿Sí? Kant nunca pone en duda el hecho de que tengamos razón como capacidad, como una facultad que quiere conocer el mundo. Kant nunca se pregunta eso, pero dice, bueno, la razón en unos conocimientos, en un tipo de conocimientos, se ve como agobiada por preguntas, se ve angustiada por estas cuestiones de, bueno, Dios existe, hay un principio del mundo, hay un fin, ¿no? Existe el alma, ¿no? ¿Qué es el alma? Hay un mundo más allá, ¿no? Dios. Todas estas preguntas, dice, sobrepasan la facultad de la razón humana y ella cae en esas preguntas en una perplejidad, ¿sí? Y van como la razón comenzó con la experiencia, ¿no? Poco a poco se va elevando de la experiencia a principios cada vez más abstractos, más alejados de la experiencia, y empieza a divagar. La razón empieza a divagar, alejada de la experiencia, a hacer razonamientos cada vez más alejados de la experiencia, y empieza a incurrir en principios que sobrepasan todo uso en la experiencia, ¿no? Y dice Kant, así sigue la razón hasta que empieza a decir cosas, ¿no? A precipitarse en contradicciones, en oscuridad, y aquí es como surge la metafísica, dice Kant. Entonces, como en la metafísica, dice, todos parten de que, bueno, la experiencia no hace falta, ¿no? Es la pura razón, aislada. Todos empiezan a hacer metafísicas, dice Kant, y empiezan a decir una cosa contraria a la otra, del otro metafísico, y generan o crean un campo de batalla, ¿no? Esta idea del campo de batalla, o sea, la metafísica como un campo de batalla, es una metáfora muy interesante, ¿no? Dice que el campo de batalla de estas disputas sin fin se llama metafísica. O sea, la metafísica es un campo de batalla donde no hay acuerdo. ¿Y por qué no hay acuerdo? Porque no hay manera de zanjar las disputas, los desacuerdos, las contradicciones. ¿Y por qué no hay manera de hacerlo? Porque como no requiere experiencia, nadie puede refutar al otro, porque no podemos hacer un experimento, es decir, tus principios no concuerdan con la experiencia, porque la metafísica no se funda en la experiencia, entonces la gente habla digamos, sin importarle, ¿no? Hace sus metafísicas y con otros diferentes y crean una disputa, un campo de batalla. Y entonces dice Kant, necesitamos urgentemente una manera de zanjar esas cuestiones, de resolver esos conflictos, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, la manera de zanjarlas? Pues preguntarnos, primero que nada, antes de construir metafísicas y de contrastar si es posible la metafísica. Entonces, Kant no está haciendo metafísica en este sentido de construir una, un sistema de principios que explique todo a partir de la pura razón. Kant no está haciendo una metafísica en ese sentido, una metafísica que busque conocer los primeros principios últimos de toda la realidad.
Kant está haciendo una pregunta por la posibilidad, ¿no? Si es posible que la razón humana pueda efectivamente conocer la realidad así, alejada completamente de la experiencia y con principios que ya nada tienen que ver con el mundo empírico, ¿no? Y Kant es muy consciente de esto. Dice, hubo un tiempo muy bonito en que a esta ciencia se la llamó la reina de todas las ciencias, ¿no? Y si se toma la intención como un hecho, dice, claro que quisiéramos que esta fuera la reina, ¿no? Porque nos habla de cosas, la metafísica, que nos interesan como seres humanos, ¿no? La idea de la trascendencia del alma humana, ¿no? La idea de Dios, ¿no? Mismo, son cosas, dice, si se tomamos la intención, o sea, lo que desearíamos como un hecho, que no es así, ella, la metafísica, merecería ciertamente ese título honorífico de ser la reina, ¿no? En virtud de la eminente importancia de su objeto. O sea, no es que la metafísica, Kant es un enamorado de la metafísica, ¿eh? O sea, Kant no rechaza la metafísica porque no le guste. O sea, Kant quisiera que fuera posible hablar de estas cosas, pero también es un pensador bastante, como diría, es un pensador muy riguroso y dice, aunque a mí me gustaría que pudiéramos hablar de estas cosas y decir que las conocemos, por el proceso de análisis podemos decir que no. Y es que los objetos de la metafísica son Dios, ¿no? Eso es un poco importante. Los objetos de la metafísica son Dios, ¿no? El alma y la inmortalidad, digamos, ¿no? Los objetos más importantes para el hombre, ¿no? Aquellos que nos interesan mucho más, íntimamente en tantos seres racionales, ¿no? Ahora, dice Kant, el tono de moda de la época lleva a mostrarle un completo desprecio, ¿no? O sea, la época de la modernidad y particularmente después de estos debates entre racionalistas y empiristas, entre los racionalistas mismos tampoco se ponen de acuerdo si hay una sustancia, si hay dos, si hay tres, si hay muchas sustancias, no hay un acuerdo, como ustedes ven bien, entonces hay un descrédito. Y además, dice Kant, la odian y se habla mal de la metafísica porque las ciencias progresan, ¿no? ¿A qué se debe este rechazo, esta indiferencia a la metafísica en, que es en medio del florecimiento de las ciencias, ¿no? Parece ser que la metafísica no progresa. Y recuerden que la ciencia, digamos, moderna, representa este progreso como continuo, ¿no? Estamos conociendo más, estamos contrastando nuestras teorías con el mundo parece responder a nuestras teorías, a nuestra matemática, a nuestra geometría. Entonces hay una suerte de radiografía que empezamos a hacer con la ciencia del mundo, que cada vez se empieza a expandir más, ¿no? Y que haya acuerdo, ¿no? Particularmente también eso Kant dice, eso es importante. En las ciencias hay una manera de decir, tu teoría no contrasta con la realidad. Entonces, bye, ¿no? Y avanzamos con mi teoría que sí contrasta y empezamos a investigar y a progresar en el conocimiento, a proponer hipótesis. Con la metafísica no podemos hacer eso. No podemos progresar porque no hay una manera, no hay un patrón de medida. Kant diría esto en los prolegómena. No hay un patrón de medida que diga cuándo progresamos en la metafísica y cuándo no. Porque como cada quien dice lo que quiere, como no falta experiencia ahí, pues hacen su discurso metafísico a priori, ¿no? Ya nada más. Y dice Kant, esta indiferencia que acontece en medio del florecimiento de todas las ciencias y afecta precisamente a aquella cuyos conocimientos, si estuviesen disponibles, serían de todos los conocimientos posibles, aquellos a los que uno estaría menos dispuesto a renunciar, ¿no? Entonces, creo, o sea, Kant, como ven, es un pensador que quisiera que la metafísica fuese posible, porque considera que los objetos de la metafísica son los más preciados para el hombre, en tanto ser racional, ¿no? Y dice Kant, bueno, entonces, si queremos resolver esto y convertir, porque ese es parte del objetivo de la crítica de la razón pura, ¿no? Transformar a la metafísica en una ciencia, ¿sí? ¿Cómo convertimos a la metafísica en una ciencia en el sentido de las ciencias modernas, ¿no? Como que den conocimiento
objetivo, universal y necesario, ¿no? Un poco más o menos podemos ponerlo así. ¿Cómo transformamos a la metafísica en una ciencia? Pues, dice Kant, lo que tenemos que hacer es una crítica de la razón. Y dice Kant, es una exigencia planteada a la razón de que ésta vuelva a emprender la más fatigosa de sus tareas, ¿no? A saber, el conocimiento de sí, ¿no? Es una suerte como de autoconocimiento de la razón y que instituya un tribunal de justicia, ¿no? Que le asegure sus pretensiones legítimas. O sea, las pretensiones de la razón son la de conocerlo todo, son la de hacer un sistema de todo el universo, también el racionalismo, y que por el contrario pueda despachar todas las arrogancias infundadas, dice, no mediante actos de autoridad, o sea, Kant es un ilustrado, la ilustración, la libertad de expresión, etcétera, ¿no? No actos de autoridad, sino según sus leyes eternas e invariables, ¿no? Y este tribunal no es otro que el de la crítica de la razón pura, ¿no? Pero, ojo, no es Kant respecto a todos los conocimientos, ¿no? La crítica puede servir para hablar de todos los conocimientos, pero este tribunal, dice Kant, la crítica de la razón pura es como un tribunal. Es como si alguien, pues como en el aspecto del sistema eh, jurídico, ¿no? El sistema penal, ¿no? Alguien se pasa de lanza, alguien hace una acción ilegal y lo llevamos ante las autoridades a un tribunal, lo denunciamos, ¿no? ¿No? Y así es como dice Kant, bueno, vamos a denunciar a la razón porque está haciendo pretensiones, juicios que parecen ser ilegítimos. Entonces, llevarla a un tribunal es llevarla ante un juez y decir, a ver, razón, tú estás diciendo que conoces todo, que tienes el poder, la capacidad de conocer a priori el mundo, la realidad, vamos a ver si realmente tienes esa capacidad, ¿no? Por eso dice Kant, es un tribunal la crítica de la razón pura, ¿no? En lo tocante, no a todos los conocimientos, ¿eh? No a todos, sino, dice, a los cuales ella puede esforzarse independientemente de la experiencia. O sea, la crítica de la razón pura, lo que le interesa es el conocimiento, no el conocimiento empírico, sino el conocimiento a priori. O sea, un conocimiento que es independiente de la experiencia. Obviamente van a decir, claro que Kant habla del conocimiento empírico en muchas partes de la crítica de la razón pura. Sí, pero el objetivo es ver si la razón tiene capacidad de hablar de las cosas independientemente de toda experiencia. Pero ojo, importante para que podamos entender esto, la metafísica es un conocimiento a priori, porque no es un conocimiento que dependa de la experiencia, no es un conocimiento empírico. Pero, dice Kant, las ciencias también son conocimientos a priori. O sea, son conocimientos universales, en el sentido de ser universales y necesarios. Recuerden que a priori significa universal y necesario, ¿no? Universal y necesario y además no empírico, no fundamentado en la experiencia. Entonces, a priori, y Kant piensa que las ciencias son un conocimiento a priori. En cierta medida son universales y la metafísica también. Por eso lo que se juega aquí en la crítica de la razón pura no es solamente el conocimiento de la metafísica, sino también el conocimiento de las ciencias, la validez y la universalidad del conocimiento científico también quedan fundamentados aquí, porque Hume ya vino y quiso darle en la torre, la madre a las ciencias, al decir que son mera probabilidad, que el conocimiento científico no es certero absolutamente, sino que es mera probabilidad. Y que Hume, en alguna medida, también está el fantasma de Hume aquí para Kant constantemente, porque para Hume las ciencias se reducirían a ser como el hábito de conectar ideas en nuestra mente y el mundo en algún momento para Hume pues podría no corresponder con las cosas de nuestros pensamientos, con esas relaciones de la mente humana. Por eso es importante también garantizar las ciencias. Entonces, la razón no es solamente la facultad metafísica la que aspira a conocer más allá de la experiencia, sino que hay razón en las ciencias. ¿Sí? Hay razón en las ciencias
en la medida en que son conocimientos a priori, que no son meramente conocimientos empíricos, ¿no? Y Kant lo que dice es que en este hastío, en este campo de batalla, tenemos a los dogmáticos, que serían los racionalistas, los dogmáticos son los racionalistas, y los escépticos serían, en alguna medida, algunos empiristas, ¿no? Como Hume. Y esto lleva que, pues, a estar entre los racionalistas y los empiristas, ¿no? Entre el dogmatismo y el escepticismo. Y Kant dice, no, eso vamos a tener que hacer una crítica de la razón pura, y así vamos a definir por fin si realmente la metafísica puede ser, pues, una ciencia, ¿no? Creo que por ahí iría. Hasta aquí todo bien. Dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Los escucho. ¿Todo bien? Dudas, comentarios, algo que les haya surgido de esto. ¿Quiénes de aquí ya habían leído a Kant? ¿Quiénes ya conocían algo o habían leído directamente la crítica de la razón pura de Kant? A ver, los escucho. Alguien que me diga que la había leído o que la haya leído. A ver, tú, Edwin, ¿ya habías leído a Kant antes o no? Hola, ¿Cómo no, estás, no, Edwin? gracias. No, no lo había leído, de hecho, Ujú. solamente habían sido así como frases. ¿Por qué? Ok. Porque, de hecho, ahora sí que tengo un detalle con Kant, para mí es como que uno de mis, ¿cómo podemos decir? Así en forma de Ujú. registro, como mis némesis, ¿no? Porque se me complica un poco. Kant y Hegel son como que Allá. los filósofos que se Ok. me dificultan bastante. Y digamos que hasta tenía cierto tipo de temor así de leerlos por esta situación de no entenderlo, pues. No Sí se tengas me hace, miedo. pero pero es interesante lo que me estoy escuchando porque veo que es un parteaguas, pues, de la filosofía. Entonces, Definitivamente. entonces, por eso sí me parece interesante, pero sí, sí, vamos ahora sí que me voy a dar la oportunidad de leer la crítica de la razón pura, porque ese libro No, me no, lo no, no, recomendó. no. Léete los textos que están ahí complementarios. Ah, eh, bueno. hay un texto de Colomer, que es mira, un textito de Colomer, que es muy citado, de Colomer, de Herder, que está ahí en el Canvas. Ah, sí. eh, sí, dice del pensamiento alemán de Kant a Heidegger, y el tomo 1 está dedicado a Kant nada más. El tomo primero es Kant, solamente, todo Kant, ¿no? Entonces aquí es una buena introducción, una introducción seria y además accesible, creo yo, de las más accesibles que hay, esta, ¿no? Y creo que está en el Canvas. Si no, coméntame. Yo te diría, no leas la crítica todavía, mejor más bien léete una introducción como Ah, bueno. esta, y ya luego le entras, ¿no? Pero Ah, bueno. mucho de lo que Gracias. veas, mucho de lo que veas aquí, no a ti, por comentar, mucho de lo que veas aquí te va a resonar bastante, ¿no? Entonces, gracias, Edwin. Si quieres comentar o preguntar algo más, adelante, por favor, ya sabes. Gracias. ¿Vale? A ti, Elías pregunta por qué los racionalistas son dogmáticos. Ok, vamos a ver, explicar rápidamente esto. Que me preguntó Elías. Vamos a ver, Kant distingue en la crítica de la razón pura dos cosas, ¿no? El dogmatismo y el método dogmático, ¿no? El método, el método dogmático, ¿no? El dogmatismo es esto, ¿no? Es la pretensión para Kant de avanzar en la ciencia sin una crítica de la razón. Crítica de la razón. O sea, el dogmático para Kant es aquel que piensa que la razón puede, sin necesidad de preguntarse si es posible, si puede hacerlo. Entonces, el dogmatismo es una pretensión de creer que la razón puede y no necesita, digamos, ninguna crítica ni nada, que la razón es capaz de conocer todo. Así nada más porque sí. Eso es un dogmático. Ese es un dogmático. Kant no es un dogmático, pero Kant sí valora el método dogmático, que sería un método matemático y riguroso. Kant sí quiere valerse del método dogmático, ¿sí? O sea, Kant sí valora la rigurosidad en los razonamientos, la presentación, digamos, argumentada, que se vaya deduciendo lógica y matemáticamente. Eso sí lo valora Kant. Lo que Kant no valora es el dogmatismo, o sea, la pretensión de que la razón puede conocerlo todo, ¿no? Entonces Kant piensa, por ejemplo,
Esto lo dice todo. Bueno, lo que sí les recomiendo que lean, bueno, para igual, mi estimado por ahí, Edwin, les voy a mandar al ratito. Sí les recomiendo que lean mucho el prólogo de la crítica de la razón pura. Yo diría que el primer prólogo y el segundo, los dos son buenos. Hay dos prólogos, aunque Kant dice las mismas ideas en los dos, más o menos. Añade cosas, pero es muy similar. El prólogo y la introducción a la crítica de la razón pura creo que son bastante claros. O sea, si van a leerlos después de las sesiones, seguramente van a captar muchas más cosas, ¿no? Pero lo que dice Kant es lo siguiente, estas ideas son de los prólogos. Entonces, la matemática y la física son dos conocimientos de la razón que deben determinar a priori sus objetos, ¿no? O sea, en las ciencias hay un elemento a priori, ¿no? La primera de manera enteramente pura y la segunda al menos en parte pura, ¿no? La matemática es algo puro, diría Kant, porque solamente la construcción en la intuición a partir de conceptos, de figuras matemáticas, de números, ¿no? Entonces es algo puro, enteramente puro. Pero la física no es enteramente pura, porque la física tiene que ver con los sentidos, con los objetos de los sentidos. Entonces por eso dice, al menos en una parte la física es pura, menos en la parte, digamos, más teórica. Entonces, en la razón, digamos bien, la física y en la matemática tenemos razón o hay racionalidad. Y por lo tanto, hay un elemento a priori. ¿Qué quiere decir esto de a priori o de determinar a priori su objeto? Que la razón aporta algo para conocer los objetos. Cuando nosotros determinamos a priori algo, dice esta palabra, ¿no? Determinar a priori quiere decir como caracterizar algo, un objeto, como de manera necesaria y a partir de nosotros, a partir de la razón, ¿no? Esa es la razón la que determina. Por ejemplo, yo determino al árbol no en tanto que árbol, pero sí que sea un objeto en el espacio y del tiempo. Entonces yo determino. Las ciencias, dice Kant, determinan a priori las cosas porque aportan algo ellas, aportan una estructura que ponen en el mundo, ¿no? Todo lo que aporta, digamos que el sujeto trascendental aporta mucho al conocimiento del mundo, o un 80%, un 70%, pongamos, ¿no? Y el 30% tiene que venir del exterior. Entonces el mundo es una construcción de la mente, en cierto sentido, para Kant, pero no es una construcción que dependa solamente de la mente. Hay un elemento que viene del exterior también, que Kant llama las sensaciones o las intuiciones. Kant siempre dice lo siguiente, que el objeto tiene que sernos dado. Así lo dice. Algo tiene que sernos dado porque la razón no puede producirlo todo, ¿no? Y ahorita lo comento con un ejemplo que me gusta, ¿no? Entonces, estas ciencias, dice Kant, estas ciencias, la matemática y la física, deben su progreso, y recuerden que acá le interesa que la metafísica progrese, que se vuelva una ciencia, deben su progreso, dice, a una revolución en el modo de pensar, ¿no? Revolutionen, dice in der Denken Art, en la manera de pensar. ¿Cuál es esa revolución? Esto grábenselo en la mente porque eso es como kantiano, absolutamente, ¿no? Conocemos a priori, dice Kant, perdón, déjame quitar esto para que lo vean bien, dice, conocemos a priori, dice Kant, esta es una frase vital, ¿eh? Conocemos a priori de las cosas solo aquello que nosotros mismos ponemos en ellas. Esta frase es importantísima, creo, para Kant y para entender su postura.